Hola, bienvenido a nuestro tiempo de reunión familiar semanal. Espero que estés teniendo un buen día y que estés listo para recibir la palabra que hoy vamos a compartir. El mensaje del día de hoy se titula Adopción por amor. Solamente quienes han adoptado entienden la realidad y han vivido la experiencia tan complicada que suele ser a veces adoptar a una persona. Sin conocer su pasado, sin conocer sus traumas, sin conocer su historia de vida, a veces unos padres se embarcan en la misión de poder acompañar a un nuevo hijo en lo que es crecer, en su jornada de vida. Pero si lo ponemos en un plano espiritual, es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Aunque sabía de sobra que le causaríamos miles de problemas, que seríamos complicados, que seríamos rebeldes, que seríamos terribles, aún así Dios decidió adoptarnos. Aún así Dios decidió pagar el precio más alto por cada uno de nosotros y traernos a su casa, hacernos parte de su familia, y nos dio el privilegio de llamarlo papá. La adopción es un regalo que alguien recibe, no es algo que alguien se gana. Uno no ve a los padres adoptivos diciendo, bueno, venimos por este nuevo niño, pero antes que nada queremos saber cuál es su estado financiero, qué nos va a aportar a la familia, con cuántas casas viene, cuáles son sus cuentas bancarias. Eh, no, ¿verdad? Cuando alguien toma la decisión de adoptar, sabe que la adopción no se trata de lo que podemos recibir, sino de lo que podemos dar. No se trata de lo que el niño tiene, sino de lo que el niño necesita y cómo nosotros podemos suplir esas necesidades. Podemos darle amor, podemos darle esperanza, podemos darle un hogar, podemos hacer que él se sienta amado y podemos nuevamente darle a ese niño una esperanza de tener un futuro. Cuando alguien se convierte al cristianismo aceptando a Jesús como su Salvador, sucede algo que teológicamente se llama la justificación, y es cuando Dios nos declara justos a sus ojos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hasta este punto, cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, Dios, a través de Jesús, lo hace libre. En el plano humano, cuando alguien es culpable y se presenta ante un juez y el juez lo declara inocente, la persona queda en libertad, queda libre. Pero para Dios esto no es suficiente. Él no solamente nos hace libres, sino que también nos invita a ser parte de su hogar. Nos invita a ser parte de su familia. Él nos adopta como suyos para siempre y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. La adopción, entonces, es un regalo también muy valioso que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, es un pasaje que estaremos viendo durante este mensaje y dice lo siguiente: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que somos. Vamos entonces a explorar este tema que, como ya les comenté, se llama adopción por amor. Es muy importante entonces comprender que Dios no solamente nos ha justificado, sino que también nos ha adoptado. Y esto implica un cambio de estado en nuestras vidas, que no es un cambio solamente de carácter, es un cambio trascendental en nuestra existencia. Sin conocer cuál es tu trasfondo familiar, sin saber si eres adoptado o no lo eres, debes entender que espiritualmente, si hoy eres cristiano, si hoy eres hijo de Dios, eres adoptado. Y todos los hijos de Dios hemos sido adoptados por Dios. Recordemos cuál era nuestro estado antes de tener a Dios en nuestras vidas. Nuestro estado era de pecadores incrédulos, alejados totalmente de Dios e incapaces por voluntad propia de acercarnos a Él. Cuando Dios decide adoptarnos, esto es un cambio revolucionario en cada uno de nosotros. La palabra de Dios a través de Pablo en el libro de Gálatas,
capítulo 4, versículos 4 al 5, nos dice lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de, atención a esto, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Pablo usa este símbolo de la adopción para recordarnos que lo que Dios hizo con cada uno de nosotros fue adoptarnos, y esta es una adopción absolutamente segura, pues no se puede deshacer. Este cambio de estado es un cambio radical en nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos adopta, decide integrarnos dentro de su familia. Y esto es algo que Él hace por elección y por amor. Este cambio de estado en nuestra vida implica también una transformación del corazón. En términos humanos, la adopción nos da derechos, pero no nos transforma. La adopción como transacción humana deja el corazón tal cual como está. Pero la adopción que Dios hace con cada uno de nosotros también nos da la oportunidad de transformar nuestro corazón. Miremos la adopción desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de Pablo, Pablo usa como ejemplo el concepto de adopción. Pero el libro de Juan, y en palabras de Juan, él nos habla del concepto de nuevo nacimiento. Cuando miramos Juan 3:7, que es la conversación de Jesús con Nicodemo, Juan nos relata que Jesús le dice a Nicodemo: así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Pablo nos llama herederos de Jesús y Juan habla de que somos hijos de Dios. Es decir, tanto Pablo como Juan entendía que recibir a Cristo en nuestras vidas implica una adopción, pero esta adopción no viene sola, sino que también viene acompañada de lo que llamamos el nuevo nacimiento. Es por esto que podemos leer en Efesios 1:5 lo siguiente: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Romanos 8:17 también nos dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dios, a través de Cristo, nos da la oportunidad de nacer de nuevo, y este nacer de nuevo implica un cambio de corazón, una transformación en nuestras vidas. Dios pone una semilla en nuestras vidas y comienza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida que a Él no le agrada, y empieza a hacer una transformación radical. La transformación que Dios hace entonces y que está haciendo en la vida del cristiano es algo integral, no es algo parcial, es total. Dios quiere cambiar todo nuestro ser, quiere revolucionar nuestra vida, quiere que dejemos de pecar, quiere que dejemos de vivir mal, quiere que empecemos a vivir como a Él le agrada, porque si aprendemos a vivir como a Dios le agrada, nuestra vida será mejor. Es una realidad que quienes adoptan son personas dignas de admirar y privilegiados de tener una experiencia que refleja el amor que Dios tiene por nosotros cuando decide adoptarnos. Evaluemos entonces algunas verdades sobre la adopción. Lo primero, y es muy importante comprender, es que la adopción revela que no todas las personas son hijos de Dios. A nivel popular o a nivel del conocimiento de la sociedad, pensamos a veces, o la gente piensa, que todos son hijos de Dios. Pero si has caminado un poco en la vida cristiana, entiendes que todos los seres humanos somos creación de Dios, mas no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Solo pueden ser hijos de Dios quienes toman la decisión de recibir a Cristo en sus vidas y aceptarlo como su Señor. Necesitamos entonces entender que somos adoptados. Hay personas adoptadas que les da vergüenza decir que son adoptados. A nivel personal, si en algún momento conformo una familia, creo que me encantaría adoptar.
entendiendo todas las dificultades que trae la adopción, aún me parece algo que mueve fibras, al menos a mí me toca profundamente. La adopción, debemos entender también, es inseparable de nuestra salvación. Y es algo que sucede de manera simultánea. Aceptas a Cristo, el Espíritu Santo habita en tu vida, se da el proceso del nuevo nacimiento, comenzamos un inicio progresivo de santificación, pero a la vez también somos adoptados por Dios. Y esto es inseparable de nuestra salvación. La adopción también nos recuerda que somos salvos por gracia y no por cumplir la ley. Quiero leerles Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La adopción transforma nuestra manera de vivir. Los hijos de Dios deben dar una evidencia externa de la obra que Dios está haciendo en su interior. Si nada está pasando en tu vida, si nada ha cambiado en tu vida, deberías pensar y reflexionar en si verdaderamente eres hijo de Dios o no lo eres. Porque si no eres hijo de Dios, estás a una conversación de poder serlo. No hay requisitos, no hay preparación previa, no tienes que pagar nada, lo único que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Tener una conversación donde le pidas a Cristo que habite en tu vida, donde aceptes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, donde tomes la decisión de iniciar este proceso de caminar en la fe cristiana, de caminar bajo los parámetros que Dios te da y evaluar si tu vida no es transformada, porque tiene que ser transformada. El carácter de Dios en nuestras vidas debe empezar a reflejarse y los demás deben verlo, pero no por apariencia, sino porque verdaderamente Dios está obrando en cada uno de nosotros. Primera de Juan 3:1 dice entonces: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Recuerda, eres hijo de Dios. A veces nos sorprendemos más por adopciones del reino animal, cuando vemos que el perrito adopta a los tigres, cuando vemos que el perrito adopta al gato, y así vemos muchos animales adoptando, pero no nos sorprendemos de lo valiosa que es la adopción humana, y más valiosa aún es la adopción que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y que hoy nos permite llamarlo papá. Hablemos ahora de la adopción desde el punto de vista paterno. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento ilustra el concepto de la adopción para hacernos comprender la obra de Dios por nosotros, es porque en esa época y dentro del contexto de la cultura romana era un término y era una práctica muy habitual. Cuando un hijo era adoptado, perdía todos los derechos de su familia natural. Ya no tenía responsabilidad o vínculo alguno con su familia anterior. Pero en contraste con esto, ganaba un nuevo padre y se convertía también en heredero de todas las pertenencias de su nuevo padre. Si habían hermanos, pues por supuesto debía compartir la herencia. También, cuando un hijo era adoptado, se cancelaban todas sus deudas y se borraba su historia. Era como darle a una persona una nueva vida, hablando humanamente, una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. Este nuevo hijo iniciaba en ceros. Habían 7 testigos que garantizaban que la adopción fuera totalmente legal. La Biblia nos dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tienes dudas todavía sobre si eres o no eres hijo de Dios, deberías preocuparte un poco,
Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, lo más probable es que hayas experimentado el amor de Dios en tu vida, la bondad de Dios en tu vida, la protección de Dios, el cuidado de Dios. En términos legales, cuando un papá tiene derechos sobre sus hijos, esto se llama patria potestad. Y en términos espirituales, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, le das a Dios la patria potestad de tu vida. Él ahora puede decidir sobre tu vida, Él ahora puede guiarte, Él ahora puede disciplinarte. Le estás dando autoridad a Dios para que gobierne tu vida, para que dirija tu vida. Y esta patria potestad es permanente, ya no se la puedes quitar. Si un día te arrepientes, igual Dios seguirá siendo tu Padre. Pero debido a que somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios. El padre romano tenía total derecho y control sobre sus hijos. Ejercía sobre ellos su patria potestad a cualquier edad. Colosenses 1:13 dice, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Hoy hacemos parte de la familia de Dios. Si eres hijo de Dios, hoy eres parte de su familia. Y esto es garantía también de que eres miembro e hijo del Señor. Tal vez pueda darte temor entregarle el control de tu vida a Dios. Tal vez pueda darte temor hacerte su hijo, pues no sabes qué puede hacer Dios contigo. Pero debes entender esto y tal vez esto te puede motivar, si hoy no eres hijo de Dios, a hacerte hijo de Dios. Debes entender que Dios está comprometido con cada uno de sus hijos. Hay un paralelo de todo esto en la historia de Moisés, en el Antiguo Testamento. Si tú recuerdas cuando Moisés nació como este niño hebreo, esclavo y condenado a la muerte, con una sentencia de muerte. Su madre, en un deseo por salvarlo, lo lleva cerca al palacio donde la hija del faraón se estaba bañando. Y es ahí donde conocemos en la historia que la hija del faraón decide adoptar formalmente a Moisés como su hijo. Y pasa de esclavo a príncipe. Como príncipe recibe también todos los beneficios de ser un príncipe. De la misma manera, cuando te haces hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios, tu relación con Él cambia. Tu relación con Él te da también los privilegios de ser su hijo. ¿Qué privilegios tenemos como hijos de Dios? La Biblia dice en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué debes entender entonces? Que Dios proveerá todo lo que necesites. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué nos dice Dios en este pasaje? No tienes nada de qué preocuparte. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si hoy estás afectado por la ansiedad, si hoy las preocupaciones no te dejan dormir, Dios te dice, puedes hablar conmigo, puedes dejar en mí tu ansiedad, puedes depositar en mí tus problemas y yo te daré paz. Habla con Dios de tu ansiedad. Lucas 15:20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Esta es la historia del hijo pródigo, si no la recuerdas. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio
y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Si tú eres un hijo rebelde, hoy Dios te dice, siempre te aceptaré de vuelta. Si alguna vez vas por mal camino y decides arrepentirte, aquí estaré esperándote para abrazarte y recibirte nuevamente en mi casa. Recuerda, Dios está comprometido contigo. Si eres su hijo, Dios está comprometido contigo y hará todo esto y mucho más, porque la palabra de Dios está llena de promesas para ti y para mí. Promesas que pueden transformar tu vida, tu realidad, tu entorno. Así como Dios tiene una responsabilidad con nosotros, tú también tienes una responsabilidad con Él. Yo también tengo una responsabilidad con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos habla lo siguiente. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Qué padre no desea que sus hijos sean obedientes? O te cambio la pregunta, ¿qué padre desea que sus hijos sean rebeldes? Creo que ningún padre, porque sabemos las consecuencias que trae la rebeldía a la vida de una persona. El deseo de Dios con cada uno de sus hijos es que sus hijos sean obedientes a Él. Así como Dios es misericordioso, Él espera que tú tengas misericordia con los demás. Así como Dios es justo, Él desea que tú también seas justo. Así como Dios se ha sacrificado por nosotros, Él desea que tú también te sacrifiques por los demás. Ser santo, que es el deseo de Dios con cada uno de sus hijos, implica que nos apartemos para Dios. Implica que nos alejemos del pecado y de todo lo que nos lleva a pecar. La santidad implica que en tu corazón esté el deseo de honrar a Dios, el deseo de agradar al Señor. Apartarnos para Dios implica un precio a pagar y es el precio de ser diferentes. A veces nos da temor ser diferentes, pero el Señor desea que tú seas diferente, que no seas uno más del montón, que seas diferente. Pero que esa diferencia no te haga creerte superior, sino que recuerdes que si hoy eres diferente es porque Dios decidió en un acto indescriptible de amor, Dios decidió adoptarte como su hijo, hacerte parte de su familia. No debemos entonces ser diferentes solo por el hecho de ser diferentes. Lo que nos hace diferentes es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y recuerda, no puedes llegar a ser santo por tu propio esfuerzo. Para eso está el Espíritu Santo habitando en cada uno de nuestros corazones, para guiarnos, para darnos la capacidad, el poder de vencer el pecado. No estás solo en la batalla contra el pecado. Puedes tener ese deseo de volver a tu vida anterior, como decía el pasaje, no vuelvas atrás, no vuelvas a tu vieja manera de vivir. Erradica ese deseo de querer satisfacer solamente tus propios deseos. Empieza a confiar más en el Señor, a creerle más a Dios y aprende a vivir como un hijo obediente a Dios. La obediencia trae bendición a tu vida y a la vida de los que te rodean. Hemos llegado al final de este mensaje y quiero recordarte algo. En el mundo antiguo, la adopción era algo ampliamente practicado, pero no siempre con los intereses puestos en el orden correcto. Muchas veces alguien podía adoptar para su propio beneficio y no para el beneficio del niño. Por ejemplo, un agricultor podría adoptar a un niño para garantizar mano de obra que le ayudara a labrar la tierra. Una pareja sin hijos podía adoptar hijos
para garantizar que en su vejez tuvieran quien los cuidase. Una persona con mucho poder o posición o nombre podría adoptar a alguien simplemente con el interés de perpetuar su apellido. Pero en el Nuevo Testamento, y hoy como hijos de Dios, debemos tener claro que Dios nos adopta porque nos ama, no porque nos necesita. Dios no necesita nada de nosotros y aún así decide adoptarnos porque nos ama. Y esto es algo importantísimo. La palabra de Dios en Romanos 8:15 nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Papá Dios, Papito Dios. Ahora puedes decirle a Dios Papá. Ahora puedes acercarte a Dios como Padre. Y es importante que te acerques a Dios no solamente como Señor. Es importante que entiendas y que aceptes esta figura paterna de Dios, donde Dios quiere decirte: no importan las circunstancias, no importa lo mal que estés, no importa lo enojado que estés, recuerda que como hijo mío siempre puedes venir a mí. Recuerda que no hay nada que puedas hacer que haga que yo me aleje de ti. Recuerda que soy tu papá y si necesitas ayuda, quiero que me busques, deseo que me busques. Y si necesitas amor, deseo que te acerques a mí y que puedas experimentar el amor que yo te puedo dar. Qué bueno es saber que somos hijos adoptivos de Dios. Qué bueno es poder hoy llamar a Dios papá, papito. ¿Puedes llamar tú a Dios papá? Te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Papá Dios, te damos gracias por el tiempo que hoy hemos compartido. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos comprender que tú eres un Dios grande, amoroso, misericordioso, justo, bondadoso. Porque al estudiar este tema de la adopción comprendemos, Señor, el amor tan grande que tienes con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy podemos llamarnos tus hijos. Si aún no eres hijo de Dios, en esta noche yo te invito a que aceptes a Cristo en tu vida. Es tan simple y a la vez tan profundo como expresarle: Señor, te acepto como mi Salvador. Reconozco que a través de Jesús tú lo diste todo por mí. Reconozco que a través de Cristo tú perdonaste mis pecados y hoy puedo llamarte papá. Yo te invito a que aceptes a Cristo en tu vida, a que aceptes el poder de Dios en tu corazón, a que entiendas que Dios desea transformar tu corazón, transformar tu vida, transformar tu entorno. Con Dios las cosas no son superficiales, son profundas. Pídele a Dios que obre en tu vida. Pídele a Dios que te dé la certeza de que eres su hijo. Pídele al Espíritu Santo que confirme en tu corazón que eres ese hijo amado, ese hijo deseado, ese hijo anhelado de Dios. No sé cuál es tu trasfondo familiar, si tuviste papá, si no lo tuviste, pero entiende que hoy tienes un papá genial, un papá grandioso, un papá que te ama por encima de todas las cosas. Señor, así como aceptamos tus bendiciones, enséñanos, fortalécenos y capacítanos para ser hijos tuyos, para ser hijos obedientes, hijos que buscan agradarte, hijos que buscan tu santidad, Señor. Ayúdanos a apartarnos del pecado, ayúdanos a apartarnos de esa vieja naturaleza que a veces quiere volver a tomar el control. Permítenos desechar el pecado de nuestras vidas. Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, yo te doy gracias. Yo te alabo, Señor, te pido que tu obra, tu semilla, llegue a sus corazones, dé frutos, Señor. Que podamos entender que es necesario compartirle a otros de ti, Señor. Que si hoy somos tus hijos,
que también tengamos la responsabilidad de lograr que quienes hoy no son tus hijos se conviertan en tus hijos. Quita todo temor de nuestro corazón que nos impida hablar de ti, Señor. Danos valentía para hablar tu nombre, para dar testimonio de la obra que tú has hecho en nosotros y de lo que tú harás en la vida de cualquiera que desee acercarse a ti, volver a ti. Te alabamos, te damos gracias en tu nombre. Hemos orado. Amén. Bien, hemos llegado al final de este mensaje. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, ayúdanos a compartir, ayúdanos a difundir. Que tengas un excelente fin de semana y una buena semana. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.